Bien, pues bienvenidos una vez más a todos, sin excepción, todos bienvenidos. El día de hoy vamos a concluir la serie que comenzamos hace un par de meses acerca de los atributos de Dios. Hemos ya recorrido 22 enseñanzas previas y por ahí yo le había comentado que nos habíamos confundido un poco con las últimas dos, ¿no? Tuvimos que pausar en algunas ocasiones y las últimas predicaciones, bueno, fueron acerca de la ira de Dios, ¿sí? Luego el tema 21, hablamos de la sabiduría de Dios ante la necedad del mundo. Y la última lección o la última predicación de nuestro hermano Saúl fue acerca de la veracidad de Dios, ¿sí? Esta mañana yo quisiera tocar el tema del celo de Dios, ¿sí? Y le pido por favor que incline su rostro. Vamos a ir al Señor, pedir su presencia. Padre, venimos delante de ti como iglesia necesitados, Dios. Venimos delante de ti necesitados. No podemos hacer nada sin ti, Señor, nada, absolutamente nada. Tu Hijo, en los días de su carne, estando en este mundo, Él dijo que no podía hacer nada por sí mismo, Señor. Como hombre, Él es Dios, pero Él como hombre reconoció su dependencia de ti. Él se autolimitó a tu dirección, a la dirección de la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuánto más nosotros, Dios? ¿Cuánto más necesitamos que tú tomes este lugar, que tú tomes tu palabra, que des gracia al predicador, que des gracia a mis hermanos y que podamos crecer, Señor? Ayúdanos a conocerte más. Pedimos gracia esta mañana y que el nombre, que es sobre todo nombre de Jesucristo, sea exaltado en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces, el tema que vamos a tocar el día de hoy se va a llamar el celo de Dios, ¿sí? Y con concluimos la serie de los atributos de Dios. Ahora, de ninguna manera, mis amados, nosotros podemos pensar siquiera que hemos abarcado todo lo referente a los atributos o a las perfecciones de Dios. ¿Sí estamos entendidos de eso? Con 24 lecciones no alcanzamos a hablar de los atributos de Dios, ¿sí? De hecho, suena como ilógico, ¿no? Incluso repetirlo o decir que, ¿no? Estamos muy lejos de la realidad al mencionar que hemos hablado ya de los atributos de Dios. Es ilógico, irracional, ¿sí? Este es un estudio que debería de durar años, por lo menos, ¿sí? Y debería hacerse con un conocimiento mucho más profundo del que tenemos, ¿sí? Pero incluso así, incluso bajo estas necesidades, ¿sí? Cuando hablamos de las perfecciones, de la naturaleza de nuestro Dios, no existe un nivel aquí en la tierra ni allá en el cielo, ¿sí? Ni en nada creado, ¿no? No hay algún momento en el que nosotros podamos decir, ya conozco a Dios del todo. ¿Sí estamos entendidos de eso? Imposible. Voy a darle algunas citas, no tiene que ir a todas, pero en Job 11, 7 y 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice, en ese apoyo, ¿no? O alguna de esas conversaciones de los amigos de Job, ¿no? Uno de ellos dice, ¿puedes tú resolver los misterios de Dios? Hay verdad en esto, ¿no? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? ¿Cuál sería la respuesta? No. Él dice, tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú quién eres? ¿No? Es más profundo que el Seol. ¿Y qué sabes tú? Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar, ¿no? Steve Lawson menciona que en cuanto comenzamos a hablar de los atributos de Dios, damos un paso hacia sus profundidades, ¿no? En cuanto comenzamos a hablar de los atributos de Dios, son profundidades, mi hermano, ¿sí? Decir que conocemos a Dios es tan irreal como decir que el ser humano conoce cada rincón del espacio, ¿no? ¿Sería más fácil que un ser creado, un ser humano llegara a conocer todo el universo? A estar en el punto de decir, yo conozco perfectamente a Dios.
¿Sí o no? Imposible. ¿Sí? Sin embargo, no se desanime, no me desanime, ¿no? Aún en vista de esta realidad, ¿sí? No debemos sentirnos en algún grado como frustrados o impotentes, ¿no? Al contrario, debemos dar una gloria grande a este maravilloso Dios, ¿sí? Este Dios perfecto, el único Dios verdadero, ¿sí? De quien proviene todo y del cual todo fue creado, que nos ha permitido, mire, a Él le ha placido revelarse. Él pudo haber dicho, no, no me voy a revelar a ellos, ¿sí o no? Él pudo haber dicho, yo no tengo por qué revelarme a ellos, y aún así quiso hacerlo, ¿sí? Quiso darse a conocer en la medida que a Él le ha placido, ¿sí? ¿Y cómo se revela Él? ¿Por medio de películas? ¿No? ¿Por medio de qué se revela? Por medio de su palabra, por medio de su palabra, ¿sí? Nuestro gozo debe ser aún más grande, ¿sí? Pensar que nosotros, siendo finitos, se nos ha concedido, Dios ha determinado que durante toda la eternidad, en el recorrido que tenemos por delante, en la eternidad futura, aun cuando ya no va a haber medida de tiempo, ya no vas a tener un reloj contigo, no vas a estar viendo el reloj del teléfono, ¿sí? Aún en esa eternidad futura, si pudiéramos medirlo o poder visualizarlo de esta manera, Dios se va a seguir revelando a nosotros, va a seguir mostrándonos más y más de sus maravillas, va a seguir mostrándonos más y más de las maravillas de todo lo que significa su nombre. ¿A usted su nombre le asombra? Le pregunto, contésteme, ¿sí? No, ¿le asombra el nombre del Señor? Su nombre es grandioso, iglesias, es hermoso. De modo que mi pequeñez o mi imposibilidad de conocerlo en manera completa no debe de ninguna manera como paralizarme, no debe dejarme quieto, como decir, ay no, bueno, es que yo soy tan pequeño. Y sí, somos pequeños, ¿sí o no? Eso es cierto, no le voy a engañar, somos pequeños, pero Él ha querido que le conozcamos, ¿sí? Esto no debe de ninguna manera hacerme renunciar a la libertad que se me ha dado en Cristo a conocerlo. Al contrario, fíjese, esto me debe de llevar a mí, ¿sí? Debido a que se me ha abierto tal puerta para conocer a Dios, a clamar como en alguna ocasión lo hizo Moisés en Éxodo 33:18. No vaya, le leo. Le dijo, te ruego. En otra versión dice, te suplico que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante esta necesidad, ante este hombre necesitado, ante este hombre valiente que entra a su presencia y le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame quién eres? Él le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Qué tremendo, ¿no? Mis amados, ¿qué mayor bien podría recibir nuestra alma que conocer su nombre? Dígame usted, nómbrelo. ¿Qué mayor bien podría recibir nuestra alma que conocer a Dios? ¿No? Conocer su nombre. Su nombre lleva en sí la suma de sus atributos, ¿sí? Él es Dios. Y como hemos dicho en otras ocasiones, todos sus atributos, cada uno de los atributos que Él posee, y algunos de los que hemos mencionado, ¿no? Porque no hemos abarcado todos, están, como hemos dicho, perfectamente vinculados el uno con el otro. Están interrelacionados, interconectados. Es decir, tú no puedes ver dónde comienza uno y dónde empieza el otro, ¿sí? No es como que de aquí a acá está su justicia y de acá a acá está soldado con su amor. No. Está perfectamente conectados cada uno de sus atributos, ¿sí? Esta perfecta unión nos deja ver que su santidad está perfectamente unida a su justicia. Entonces su justicia es santa, ¿sí? Su ira es justa y su justicia es eterna, como eterno es su amor. ¿Se da cuenta? Dentro de estos 22 temas que nosotros hemos mencionado, podemos decir que por la gracia de Dios
hemos aprendido a conocer un poquito más a nuestro gran Dios, ¿sí? Y que cada uno de sus atributos, ya sean de los comunicables o incomunicables, todos ellos, recuerda que le hemos dicho que demandan algo de nosotros, ¿sí? Demandan algo de nosotros, cualquiera de sus atributos, ¿sí? Ya sea que aquellos que son incomunicables, que los adoremos, como todos ellos, ¿sí? Pero no somos todopoderosos, ¿de acuerdo? Pero entonces eso me demanda a confiar en que Él es el todopoderoso, ¿sí? Yo no, pero Él sí. Pero ¿qué tal su santidad? ¿Me es comunicada? Él me comunica santidad, me comunica sabiduría. ¿Y cómo debe ser mi caminar? Santo y sabio, amén. Muy bien. Sí, entonces no solamente se trata de inflar mi cabeza de conocimiento, sino de que ese crecimiento, mire, si usted y yo pensamos que yo voy a crecer por estar mucho tiempo aquí sentado, por estar escuchando prédicas, estoy en un error, tanto usted como yo. El crecimiento reside en las respuestas que yo le doy a la palabra, amén. Yo escucho la palabra y la pongo por obra, la ejercito, ¿sí? Conozco quién es Él y entonces eso me lleva a darle respuestas a Él. ¿Cuántos podrían decir que hoy le conocen más que ayer? Vamos, o sea, realmente, porque Dios no pierde su tiempo. Dios ha determinado que le conozcamos. Entonces, con confianza, ¿cuántos le conocen verdaderamente más hoy que ayer? 1, 2, 3, 4, 5, con esos. Ese es el punto, que usted aprenda a conocer más a Dios. Que aprenda a conocer más a Dios, ¿sí? Y los que no levantaron la mano, les animo a que sigan conociendo a Dios, que sigamos conociendo a Dios por medio de escuchar la palabra y darle respuestas, amén. La Escritura dice que un día le veremos cara a cara. ¿Cómo ve? Un día muy próximo le veremos cara a cara. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, dice: ahora vemos de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Qué tremendo, ¿sí? Un día no muy lejano, cada vez más cercano, cada vez estamos más cerquita de ahí, ¿sí? Veremos a Cristo, veremos al Cordero delante de nosotros. ¿Usted puede imaginarse eso? Vamos, como el canto, ¿no? Solo me imagino, ¿no? Nada más. ¿Cómo va a ser? ¿No? Yo creo que se nos va a dar un nuevo corazón, ¿no? Que no va a reventar de la emoción al ver eso, ¿no? Una mente, ¿no? Que podrá soportar, yo no lo sé, ¿sí? Pero nuestro conocimiento actualmente no se compara en lo absoluto con lo que tendremos en aquel entonces. Jamás, ¿sí? Pero bueno, ya hemos comenzado a conocerle. Él se reveló a nosotros, nos salvó para que le conozcamos. O sea, Él lo salvó a usted y a mí para que le conozcamos a Él, ¿sí? Y ahora vemos como espejo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Esto era muy conocido porque en la iglesia de Corinto se fabricaban espejos. Y no son como el espejo que tú tienes en casa, ¿no? Que lo ves antes de salir, ¿sí? ¿Cuántos ven el espejo antes de salir? Amén, ¿sí? Bueno, los corintios fabricaban estos espejos y lo que hacían es de que pulían el metal, ¿no? En una manera de que, bueno, reflejaba en cierto grado la persona, ¿sí? Es esta analogía que usa el apóstol Pablo. O sea, un día nosotros vamos a verlo cara a cara. Actualmente vemos borroso, no vemos completo, pero un día lo veremos, ¿sí? Ahora, el hecho de que nosotros vayamos a conocerle más cuando estemos allá en el cielo no quiere decir de ninguna manera, ¿sí?, que nuestro entendimiento, ¿sí?, tampoco le quiero dar falsas expectativas, ¿no?, de que cuando llegues al cielo ya vas a tener en un grado tal el conocimiento de Dios, en tal forma que tú digas: ya llegué aquí, ya conozco perfectamente a Dios. Eso no va a pasar, ¿sí? Jamás entenderemos la extensión completa y absoluta del nombre de Dios.
¿Se imagina eso? Va a pasar. No sé si va a haber medida de tiempo, ¿no? Pero tiempo y tiempo y tiempo. No lo sé. Y aún así nunca vamos a alcanzar a conocerle completamente. Primero que nada, porque nosotros somos finitos y Él es infinito, ¿sí? Por lo tanto, somos santos. ¿Cuántos son santos aquí? Apartados, ¿verdad? ¿Cuántos son escogidos por Él? ¿Cuántos son llamados? ¿Cuántos son salvados, ¿no? Por Él. Pero no somos infinitos, ¿sí? Nunca jamás podremos llegar a comprender absolutamente la naturaleza de Dios, nunca, ¿sí? Ahora, jamás su iglesia llegará a conocer en la forma que el esposo le conoce a ella. La amada esposa de Dios jamás llegará a conocer al esposo en la manera que Él le conoce, ¿no? Jamás. Y esto me hace a mí estallar mi cabeza, ¿sí? Que Dios conozca de tal manera a su amada, en tal forma que no haya nada que escape de su conocimiento, ¿no? Esto nos pone un estándar grande, ¿no? El conocimiento que tiene de su esposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él la hizo, ¿sí? Él la formó. La Biblia dice que Él hizo todas las cosas. En Colosenses 1:16 dice que por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo lo hizo Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, ¿sí? No podemos jamás imaginar a Dios de alguna manera, ¿no? Porque luego puede llegar a pensarse o a cruzarse por nuestra mente que como que Dios estaba solo allá en la eternidad y entonces creó al hombre para suplir esa necesidad, ¿no? Jamás, ¿sí? Que tuvo que crear al ser humano para que de alguna manera el ser humano, su creación, satisfaciese la necesidad de este Dios maravilloso. Si eso llegase a pasar, Dios no sería Dios, si Dios tuviese necesidades, ¿sí? La Trinidad ha estado junta por toda la eternidad, ¿sí? Como estudiamos, Dios es autoexistente, Dios es suficiente, ¿sí? Él es Dios, pero Él quiso, diga, Él quiso crear todo lo que existe, todo, animales, plantas, organismos, células, ser humano, seres angelicales, todo lo creó. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Si no tenía necesidad, ¿por qué lo hizo? Bueno, lo hizo para su gloria, para mostrar su gloria, ¿sí? Lo hizo para comunicar vida a nosotros, ¿sí? ¿Es que Dios de alguna manera necesitaba la admiración del hombre para que el hombre lo admirara? No, jamás, ¿no? Más bien el hombre, al recibir este favor de Dios, esta bienaventuranza, ser bendecido, ¿sí? Ser bienaventurado, recibe el favor de Dios, ¿sí? Dios es bueno, Dios comunica su vida, Dios comunica al ser humano, le muestra su gloria y el hombre recibe el favor. Job 22:2 dijo, ¿puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser ayuda para él? ¿Saca algún provecho, no? Esta pregunta, ¿saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? No. ¿Y si fueras perfecto, le sería de beneficio? ¿Sí? Así que primero vemos que es Dios quien hace al hombre, ¿sí? Dios es su creador, ¿sí? No tenía por qué hacer a nada, a nadie ni nada, pero hizo todo. Y por lo tanto, como Él hizo todo, tiene la soberanía de hacer las cosas como Él quiere, ¿sí? En la manera que decidió hacerlo. Y a esto llamamos soberanía, ¿sí? Dios hace al hombre, le comunica vida, le muestra su gloria. Ahora, el hombre, ¿qué pasó? ¿Qué hizo en el huerto del Edén? Traicionó a su creador, se rebeló ante su creador, ¿sí? Y Dios en su soberanía, acorde a su plan eterno desde la eternidad, en su plan de redención, en el tiempo correcto, en el tiempo exacto, envió a su Hijo Jesucristo a morir por el hombre, ¿sí? El hombre que lo había traicionado. Fíjate, el pastor Julio Márquez menciona en algunas ocasiones, ¿no? Lo hemos escuchado, que somos dos veces de Él. Él nos hizo, amén, ¿sí? Él nos hizo, pero también nos compró con su sangre. Somos doblemente de Él, ¿sí?
Y esto entonces nos lleva a introducir nuestro tema del celo de Dios. Lo que veremos hoy es dirigido específicamente a la iglesia. Específicamente a la iglesia. El tema va a ir específicamente a sus redimidos, aquellos que han puesto su confianza en Cristo, aquellos que tienen el Espíritu de Dios en ustedes. ¿Sí? Si hay alguien aquí nuevo o que aún no ha puesto su confianza en Jesús, nosotros damos gracias a Dios porque tú estés aquí, porque Dios te ha traído y nos alegramos en verdad que estés aquí. Pero debes entender que no eres parte de la iglesia del Señor. Estás invitado a entregar tu corazón al Señor, ¿sí? Y te invitamos a hacerlo pronto, ¿sí? Te lo suplicamos por el bien de tu alma. Por favor, si tú sabes que no has confiado y tú sabes que no eres parte de la iglesia del Señor, acércate al final. Vamos a estar aquí el tiempo que necesites, ¿sí? Él puede salvarte e introducirte a su iglesia y recibirte como su hijo, ¿sí? Pero como decía, este tema está referido directamente a aquellos que son parte de la iglesia del Señor, aquellos que son parte de la novia de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del celo de Dios, quizá automáticamente lo identificamos o lo relacionamos con los celos humanos, ¿no? Casi en automático, regularmente así es, ¿no? Casi siempre incluyen un concepto de envidia, ¿sí o no? Escuchas celo y como que lo relacionas a envidia, ¿no? Bueno, lo incluye, ¿no? Es como vemos la palabra celo de forma común. La Real Academia Española, en una de sus definiciones de esta palabra, dice que celo es envidia del bien ajeno o recelo de que el propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona, ¿ok? Estamos hablando del celo natural de los hombres, ¿no? Los celos, primero que nada, debemos de entender que son un deseo pecaminoso, ¿sí? Surgen del corazón. ¿De dónde surgen? De dentro, ¿sí? ¿sí? La persona que los está experimentando llega a tener un resentimiento o una envidia hacia otra persona, ¿sí? Por algo que esta otra tiene, ¿sí? Hay muchísimo que podríamos hablar al respecto, ¿sí? Que seguramente vamos a hacer en el futuro y lo vamos a aplicar a diversas áreas. Esto puede darse en cualquier ámbito, mis amados. Los celos, ¿sí? ¿Cuántos celosos hay aquí? No, no es cierto, no levante su mano, ¿sí? Pero desde el deseo pecaminoso, ¿sí? O el celo de tener envidia por alguna habilidad que tiene una persona, ¿sí? ¿Sí? O ya viste cómo esa persona toca la batería, ¿no? O ya viste cómo esa persona hace tal o cual cosa, ¿no? ¿Sí? O el cargo o la posición ministerial que existe en la iglesia, una envidia por cosas materiales. ¿Usted cree que eso se da dentro de la iglesia? Sí, sí se da, vaya que se da, ¿sí? Diferentes tipos de envidias, esas habilidades, ¿no? Yo he hablado con mi esposa y ella me ha hecho entender cómo entre mujeres, ¿no? Se da mucho esto, ¿sí? Y esto se da debido al pecado en el corazón, ¿sí? Como en una plática, ¿no? O sea, se habla de llegar a envidiar la belleza entre mujeres, ¿no? Entre otra mujer, ¿no? Entre la ropa que usa o entre tantas cosas. Esto es típico del corazón y es pecaminoso, ¿sí? También muchas veces los celos se dan en el matrimonio, donde uno o ambos lados, ¿sí? Y escuche, estoy hablando de matrimonio, ¿sí? Donde uno o ambos lados están metiendo presión el uno al otro, ¿sí? E incluso hasta llegar a esos celos enfermizos, ¿sí? A mí me ha tocado estar trabajando en algún lugar, ¿no? Donde de repente estoy trabajando con alguien, ¿no? Y de repente llama a la esposa, ¿no? O sea, preguntando si todo está bien y si él está ahí y si está solo, ¿no? Qué tremendo. Y que él casi la ponga en altavoz y le diga, ¿verdad, Pietro, que estamos aquí? Así de tremendo, ¿sí? En otro lugar, en otra parte, ¿sí? O sea, tiempo, ¿no? Pero dices, qué feo, ¿no? Qué feo, ¿sí? Que yo confirme a la esposa que está ahí y que está portando bien. ¿Cómo crees?
¿sí? Esto es muy triste y tú puedes ver cómo nuevamente esas relaciones, ¿sí? En uno o en ambos casos les gusta tener el control, ¿sí? Y eso te deja ver, por un lado, la falta de confianza en ellos o entre ellos, pero también el miedo constante en el que viven, ¿sí o no? Qué feo. Los celos son feos. ¿Sí estás de acuerdo conmigo o nada más me estás siguiendo el rollo? Los celos son feos, es horrible, ¿sí? En todo tipo. De manera que cuando hablamos nosotros de los celos humanos, ¿sí? Siempre vemos que parten del pecado del hombre. Esta envidia proviene de sus deseos, surge del corazón. Ahora, cuando nosotros hablamos del celo de Dios como parte de sus atributos, es otra historia. Es muy diferente. Nosotros vemos que el celo de Dios es santo, ¿sí? Es como cuando hablamos nosotros del tema de la ira de Dios, ¿se acuerda? Cuando hablamos de la ira de Dios, mencionamos que la ira del hombre es pecaminosa, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque surge del corazón, ¿sí? Y porque incluye un elemento que es ¿qué? El orgullo. Incluye el orgullo, ¿sí? Pero la ira de Dios es santa, muy diferente. Ahora, ¿usted cree que un hombre puede airarse por asuntos que ofenden a Dios? Como el aborto, como la relación entre dos personas del mismo sexo, ¿sí? Como cuando hay injusticia. ¿Eso a usted le aira? A mí sí. Vaya que me enoja, porque se está ofendiendo la persona de Dios y lo que Él ha establecido. Ahora, esto es legítimo, esto no es pecado, ¿sí? El problema es cuando el hombre introduce esa ira, ese orgullo, ¿sí? Él le dice, no, airaos, pero no pequéis, ¿no? Bueno, de la misma manera, cuando hablamos de los celos del hombre, tiene que ver con la envidia, lo cual es pecado, ¿sí? Y muy diferente cuando hablamos del celo de Dios. Este es uno de sus atributos, donde Dios, mire, el celo de Dios siempre tiene como objetivo, y escuche, cuidar, proteger, ¿sí? Rodear lo que es suyo, ¿sí? Nosotros dijimos que somos doblemente suyos, ¿amén? ¿Sí o no? Mire, muchas veces le digo que sí o no, no para que me preste más atención, sino para que preste atención a la palabra, no a mí. Créame, por favor. Sí. Somos su iglesia y por esto Dios nos protege con amor, nos vigila constantemente, ¿sí? Busca nuestra protección, Dios busca nuestro bien. Dios es celoso de su amada. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuántos son parte de la amada de Cristo? Viéndolo de esta manera, sí puede haber entonces un celo humano que es correcto, ¿sí? Si yo veo que un hombre está cortejando a mi esposa, yo no solamente debo, yo tengo la responsabilidad de cuidarla y protegerla. Y esto es legítimo, ¿sí? Y este celo no es pecado. Espero estarme explicando, ¿sí? Vamos a hablar un poco del celo de Dios, de Cristo por su esposa en un momento, ¿sí? La Biblia nos enseña que Dios es celoso. Acompáñenme por favor a Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. La palabra celo o celos se encuentra en la Escritura más de 80 veces. Y yo encontré que 9 veces en el Nuevo Testamento se menciona en referencia a Dios, ¿sí? Como Dios celoso, ¿sí? Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Cómo es nuestro Dios? Celoso, muy bien, ¿sí? Como pueblo de Dios nosotros tenemos que entender que mi Dios, mi Señor que me compró es celoso. Él me cela, ¿sí? Y escuche, Dios primeramente, ¿sí? Porque tendemos a ponernos nosotros en primer lugar. Ay, mira cómo me cela el Señor. Sí, y eso enciende nuestro corazón, ¿sí? Pero Dios primeramente es celoso a su propio nombre.
En Isaías 42:8, no vaya, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza esculturas. ¿Te das cuenta? Él es celoso de su propio nombre. El nombre de Jehová lo distingue de cualquier otro nombre, ¿sí? Cualquier otro nombre, ¿sí? En todo el universo no hay otro nombre como Él. Su nombre es incomunicable, su nombre es santo, y lo mejor de todo es que su nombre es lo mejor que sea apartado, que sea separado, ¿sí? De todo nombre que se expresa. Su nombre es apartado. Su nombre, mis amados, expresa quién es Él, expresa cuál es su naturaleza, su inmutabilidad, su fidelidad, su esencia, su amor constante, su justicia perfecta. Dios es celoso de su propio nombre. Por eso Dios le ordena a su pueblo en el Antiguo Testamento, en Éxodo 27, que no debe hacer mal uso de su nombre, ¿no? Mire, esto es algo personal, no tiene por qué hacerlo, pero muchas veces yo veo que a alguien se le cae un plato y ¡ay! Dios, ¿no? O sea, tenemos la bendición de que su nombre esté en nuestros labios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero yo creo que tenemos que usar el nombre de Dios con mucho respeto, porque se nos ha concedido, ¿sí? Eso es lo que yo pienso, ¿no? No tomar su nombre en vano. Dice que Él no dará por inocente ni dejará sin castigo al que tomare su nombre de manera vana. Cuando estás en problemas, ¿a quién es el que clamas? A Jesús, ¿no? ¿Sí o no? Yo le he enseñado eso a mis hijos. O sea, te pasa algo, te lastimas, primero pide ayuda al Señor. O sea, ¿no? O sea, que no sea, o sea, yo estoy ahí, ¿me entiendes? Sí me doy a entender, pero quiero desde pequeño enseñarles que lo primero que ellos hagan es clamar el nombre del Señor, ¿sí? Dios es celoso de su nombre. Ahora, Dios, en este celo de su propio nombre, también cela a su pueblo, ¿sí? En los 10 mandamientos, Dios comienza por decirle a su pueblo que no debe hacer ningún Dios aparte de Él, ni ningún ídolo, ¿sí? Y que su pueblo no debe adorarlos. Escucha, Dios cela su nombre y su pueblo, ¿sí? Él cela el objeto de la adoración de su pueblo, ¿sí? Escuche, porque esto es bueno. Es bueno que su pueblo lo adore a Él y solamente a Él. Éxodo 25 dice, si usted va rápido, dice: no te inclinarás a ellas. ¿Te das cuenta que es una orden? No dice te sugiero, dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de las esculturas, hablando de imágenes, ¿sí? Porque yo soy Jehová tu Dios. Y aquí dice fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿sí? Él deja claramente establecido que Él es celoso y que toma muy en serio su nombre. Ahora, usted ha escuchado este versículo antes, ¿sí? Dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquellas personas, ¿sí?, que siempre están buscando cuestionar el amor de Dios, buscando cuestionar la justicia de Dios, van a ver en este versículo a un Dios cruel, ¿no? A un Dios que recarga el pecado de los padres hacia los hijos. Pero esto no está bien, ¿sí? Si usted recuerda, allá en Ezequiel 18, Él dice que los hijos no van a pagar por el pecado de los padres. ¿Se acuerda? Sí. Dice que el resultado, el castigo por el pecado iba a ser individual. La Nueva Traducción en Ezequiel 18, 19 dice, empieza con una pregunta, dice: ¿cómo? Se preguntan ustedes, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? Y responde: no, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá, ¿sí? En ese mismo texto Dios dice que no desea ver morir a los perversos. No tenemos un Dios que desee ver morir a los perversos. Dios no desea ver morir a los hijos, ¿sí? Ahora, lo que está diciendo, ¿sí?,
es que los que se apartan de su conducta perversa vivirán en ese texto. De manera que el que se aparta de su conducta perversa, ¿sí? Así su papá sea pecaminoso o pecador, ¿no? El hijo que se aparta y sigue el evangelio vivirá, ¿sí? Si el hijo se aparta del pecado vivirá, no va a llevar las consecuencias del padre. Lo que el texto enseña ahí en Éxodo 25, ¿sí? Es que el mismo celo de Dios, mira, el celo de Dios lo que hace es advertir a su pueblo, ¿sí? Lo que está haciendo aquí es advertir a su pueblo de lo que puede pasar en un hogar, ¿sí? Cuando un padre, ¿sí? O una madre, o los padres en conjunto, ¿sí? Permiten la idolatría en sus vidas, permiten la idolatría en sus hogares, dan alabanza y la adoración que solamente merece Dios. Cuando se la dan a los ídolos, ¿sí? El juicio está a la puerta, el castigo está a la puerta, ¿sí? Y el juicio es sobre ellos. Eso ya es una calamidad. Pero los hijos tienen la tendencia a ¿qué? A parecerse a los padres, ¿sí o no? De repente dices, ay, oye, está haciendo algo que yo hago, ¿no? Porque los hijos tienen la tendencia natural de parecerse a los padres, de imitarlos. Bueno, si tú estás permitiendo la idolatría en tu casa, ¿sí? El hijo, ¿qué crees que va a hacer? ¿Va a tener una vida devota, de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios? Soñamos despiertos si pensamos eso. Dios puede hacer milagros, amén. ¿Cuántos venimos de hogares donde no se hacía eso? ¿No? Y Dios hace milagros. Pero el hijo tiene la tendencia de seguir a los padres, ¿sí? ¿Cómo está el molde, no? ¿Cómo está el ejemplo que le estamos dando? Por cuestión de tiempo no me puedo meter ahí ahora, está en las notas, pero en Deuteronomio 6 le da una instrucción a los padres, les dice que les debe de repetir constantemente las palabras, ¿verdad que sí? Les dice que les deben de hablar los padres a los hijos constantemente sus palabras, ¿sí? Pero antes del 7 está el 5, ¿sí? El 4, obviamente están los versículos anteriores, y en estos versículos, ¿sí? Le dice, debes comprometerte con todo tu ser, ¿sí? A cumplir los mandamientos. Mi amado, lo que está en tu corazón es lo que vas a hablar a tus hijos. Va a fluir como un río. Lo que está en tu corazón es lo que vas a hablar a tus hijos, ¿sí? Cuando amas a Dios, cuando pones a Dios en el primer lugar, cuando pones su palabra en primer lugar, ¿sí? Es entonces que vas a hablar a tus hijos. Y entonces de manera natural, cuando vayas por el camino, antes de acostarte, incluso dicen los postes de tu casa, va a ser de manera natural, vas a ir manejando y vas a ir hablándoles la palabra, pero porque está en tu corazón, ¿sí? No podemos exigirle algo a nuestros hijos que no está en nosotros. Y escucha, Dios cela tu adoración, Dios cela tu alabanza, ¿sí? ¿Ves por qué el celo de Dios es bueno? ¿Cómo tiene repercusiones en los hijos? Dios es celoso con su pueblo. Él protege su propio nombre, ¿sí? Y Él protege su pueblo, ¿sí? Ahora, yo les decía hace ratito que estábamos hablando de la alabanza y la adoración. Dios también cela su alabanza y su adoración. Dios cela su alabanza y su adoración. Escuche, porque es de Él, ¿sí? El atributo del celo de Dios nos comunica que Él no comparte su adoración con nadie más. La adoración es solo algo que le pertenece a Él. Mira, cuando el ser humano, y específicamente, ¿no? Hablando de la iglesia, cuando el creyente no está adorando a Dios, va a estar adorando a alguien más o algo más, en automático, ¿sí? Y como hablamos el domingo pasado, eso siempre te va a dejar hueco, te va a dejar vacío, te va a dejar con miedo, ¿sí? Pero siempre traerá castigo y disciplina, ¿sí? Mira, adoración no es solo música. Si nada más pensamos que adoración abarca el concepto de estar aquí el domingo, 45 minutos, eso no es adoración. Adoración es vivir una vida para Él. Pero referentemente a lo que habla la música y la alabanza, ¿no? Aquí en la congregación, cuando sus redimidos se reúnen, cuando se juntan para adorar a Dios, ¿sí?
es que el entendimiento correcto como iglesia es que la alabanza no es para la iglesia. La adoración no es para ti. La adoración no es para mí. No depende si este canto me gusta o si este canto no me gusta. Si tú piensas eso, lo siento mucho, pero estás equivocado. No es para ti. Y muchas veces se reacciona así, como que bueno, pues este canto no me llega, entonces no. Mira, si no estás de acuerdo con el set de cantos, ahí está José Luis, no es cierto. Si no estás de acuerdo con el set de cantos, perdona, lo siento mucho, pero no es para ti. Se hace un estudio previo donde se cree y dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto es lo que Dios me está hablando y eso es lo que va para el Señor. Y como iglesia, ¡fum!, nos unimos y adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza es de Dios, Él la posee toda y Él cela la alabanza. Mira, yo en la mañana les envié un mensaje, no sé si abarqué el texto completo, hablando del celo de Dios por la alabanza y cómo Él es poseedor único de la alabanza. El apóstol Juan escribe ahí en Apocalipsis 5:11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, escucha, al que está sentado en el trono. ¿A quién le pertenece? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 14: los 4 seres vivientes decían lo que usted dijo: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. ¿Ve? En este entendimiento nuestras reuniones serían muy diferentes. Dios es poseedor de toda la alabanza. Estos 4 seres vivientes sobrenaturales, estos querubines, ¿no?, que hablan que tenían muchos ojos, ¿no?, hay en Ezequiel, ¿no?, están en la presencia del fuego de la santidad de Dios mismo. Son miríadas de ángeles, miles de millones de ángeles adorando a Dios, iglesia. Adorando a Dios. 24 ancianos con coronas que representan la victoria de Cristo, arrojándolas al Cordero, dando la alabanza que Él merece, la que le pertenece a Él. Al ver esto dices: ¿cómo es posible que haya un hermano por allá con los brazos cruzados? ¿Cómo? No estoy enojado, pero anhelo que mis hijos vean una iglesia de adoración que adora a su Señor. Anhelo que la iglesia ame a su Señor. Anhelo yo mismo amar al Señor. La alabanza es de Dios, el celo es de Dios también, por ella, por su alabanza. Dios cela su nombre, Dios cela a su pueblo, Dios cela su alabanza. Cuando la iglesia da devoción a ídolos, ¿sí?, esto la coloca en un lugar bien peligroso, peligrosísimo, ¿sí? Y quiero ser muy cuidadoso con mis palabras. La iglesia es la iglesia del Señor, amén, y está segura en Él. La iglesia, ¿sí? Pero el mayor peligro para la iglesia no es el mundo, no es Satanás, no son los falsos maestros, ¿sí?, es que ella misma siga a dioses falsos. Es que ella misma se deje seducir. ¿Sí? Dios va a mostrar un día juicio sobre todos los enemigos de la iglesia, ¿sí?, un día, y los va a fundir. Pero el mayor peligro de la iglesia, ¿sí?, es que ella le sea infiel a su Dios, a su esposo que es celoso.
cuando se deja seducir por otros amantes, cuando va tras ellos. En la Escritura tú ves vez tras vez este reclamo de Dios hacia su pueblo infiel, ¿sí? Como su pueblo, ¿no? En el Antiguo Testamento, su pueblo se prostituía espiritualmente siguiendo dioses de otras naciones. Y la ira de Dios y su celo de Dios se encendía sobre ellos, ¿sí o no? En tiempos del profeta Ezequiel, Israel se encontraba en pecado y Dios le dio una revelación al profeta estando en Babilonia, ¿sí? Donde él le dejaba ver toda la idolatría que se estaba llevando en Jerusalén, ¿sí? El juicio vino a ellos y escuche, el juicio comenzó por Dios quitando su presencia de ellos, quitando su presencia de ellos. Ellos descaradamente hicieron a un lado a Dios, lo dejaron a un lado y recibieron la idolatría, la abrazaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios manifestó su celo por su pueblo. ¿En qué manera? La gloria de Dios los abandonó. Aquel que busca a Dios va a clamar: muéstrame tu gloria. Porque sin su gloria, iglesia, no tenemos nada. La gloria de Dios abandonó al pueblo de Israel. Primero se colocó en el lugar santísimo, encima de las alas del querubín, y después en el umbral de la puerta. Escuche cómo fue. Empieza desde el capítulo 8, pero en Ezequiel 10:4 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. La gloria de Dios, iglesia, se estaba yendo. Se estaba yendo. En el capítulo 10, del 18 al 19, en la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Se estaba yendo aún más. Cuando das un brinco al capítulo 11, versículo 23, dice que la gloria de Jehová se elevó, pero ya estaba en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad, y de ahí se fue. Se fue, mis hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Todo quedó ahí? La iglesia piensa que si hace un lado a su Dios, todo va a estar bien. No, eso no pasó con el pueblo. Cuando la gloria de Dios se fue, fue como el banderazo, fue como el semáforo en verde, fue como el pitazo, ¿sí? Para que entonces los enemigos vinieran, y los enemigos arrasaron el pueblo. Barrieron el pueblo. El pueblo fue masacrado, fueron sometidos bajo el asedio, ¿sí? En el año 19 de Nabucodonosor, 586 antes de Cristo, ¿sí? Dios permitió atacar a sus enemigos, ¿sí? Más adelante Dios restaura al pueblo y los iba a traer de regreso de Babilonia. Iba a conquistar a sus enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios iba a hacer este bien a un pueblo infiel? La respuesta es porque aunque ellos pecaron, Dios es celoso de su nombre. Y lo que pasa con su nombre, ¿sí?, a Dios le importa. Y su iglesia está relacionada íntimamente al nombre de Dios. Su pueblo, ¿no? Es lo que pasa con su pueblo. En Ezequiel 39:24, muy adelante, le dice: les di la espalda y los castigué por su contaminación y por sus pecados. ¿Ves? Dios es justo, Él juzga la idolatría. Pero fíjate lo que dice el versículo siguiente: ahora bien, esto dice el Señor soberano: pondré fin a la cautividad de mi pueblo, tendré misericordia de todo Israel, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. Dios está comprometido con su nombre. Dios cela su nombre, Dios cela su pueblo, ¿sí? Iglesia, nosotros hemos entrado en un pacto con Cristo. Hemos entrado en un pacto con Cristo, ¿sí? Somos su amada iglesia, ¿sí? Dios en su celo no permite de ninguna manera compartirnos con el mundo. El apóstol Pablo
tuvo este celo de Dios por la iglesia en Corinto. Él sintió un celo ferviente de Dios por la iglesia en Corinto. Asombroso. ¿Sí? Él celaba a la iglesia de Cristo para que no se mezclara con el mundo, que no adoptara doctrinas falsas. ¿Sí? Habían muchos maestros que estaban influyendo en la mente de los corintios. Y él dice en 2 de Corintios 11:2, en la Nueva Traducción Viviente: pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Corintio en ese entonces tenía 2 puertos, ¿sí? Y recibía comerciantes, recibía soldados, recibía gente de muchas partes, ¿sí? Recibían marineros, y los marineros no tenían la mejor fama, ¿no? Nosotros entendemos un poco, viviendo aquí en Los Cabos, ¿no? Un poco el parecido con ese lugar, ¿no? Recibimos gente de muchas partes. Pero en este lugar de Corintio, esta ciudad no era conocida como que por tener la mejor reputación del mundo, ¿sí? Imagínense ustedes, recibían toda la cantidad de diferentes religiones, ¿no? Culturas, influencias religiosas, ¿sí? Incluso al grado de que algunos escritores griegos decían que se usaba un término que literalmente lo que decía era que ahí se iba para vivir a lo corintio, ¿no? O corintianizar. O sea, la ciudad no tenía muy buena reputación, ¿no? Iban ahí a corintianizar. Imagínense la moralidad, la inmoralidad en la que vivían, ¿no? Había un templo para Afrodita, la diosa del amor, ¿no? Un templo que era inmoral, ¿no? ¿Sí? Pero se rendían dioses, escuche, a Clespio, a Apolos, a Poseidón, a Atena, Hera, Hermes, y luego todos los dioses de Egipto, Isis, Serafis. Todo tipo de fe era permitida aquí, ¿sí? La historia dice que la ciudad de Corinto fue destruida en el año 146, ¿sí? Y dice, antes de Cristo, y dice la historia que Estrabón, un historiador griego, escribió que en ese templo, en el templo de Afrodita, de esta diosa del amor, ¿sí? Habían miles de sacerdotisas, ¿no? Prostitutas religiosas, ¿sí? Constantemente Pablo les está advirtiendo que huyan de la inmoralidad sexual, que huyan, ¿sí? Él sabía que en medio de todo este paganismo, en medio de todo este desenfreno, en medio de toda esta depravación moral, estaba la amada iglesia de Cristo. ¿Puedes entender el celo en el corazón de Pablo? La preocupación de Pablo por... ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dice, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura, una novia pura a su único esposo, Cristo. ¿Sí? Este celo de Pablo era de Dios, es decir, los cuidaba, los protegía de toda esa inmoralidad, pero añádele que estaban también todos esos maestros falsos, todas esas influencias de la sociedad, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El amor de Pablo hacia la iglesia de Corinto era admirable. Era el celo como de un padre que lleva a la novia al altar, ¿no? Cuidándola, ¿no? Hasta entregarla al novio, ¿no? Algo muy hermoso en esta enseñanza y del atributo del celo de Dios es que Cristo no tiene muchas esposas, tiene una. Fíjate cómo dice, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. ¿Sí? Cristo tiene una esposa y Cristo anhela a su esposa, la cela, pero escuche, Él es su único esposo. ¿Sí? Y Él tiene una única esposa. No tiene muchas esposas, tiene una esposa y es fiel a ella. Es fiel a ella. Yo no sé si esto te deja ver con cuánto celo Dios te anhela. Con cuánto celo Dios te cela. Él no te comparte con el mundo, iglesia.
no te comparte. Su celo se inflama por su esposa. Su celo se inflama cuando ella sigue al mundo. Santiago 4:4 en la Biblia de las Américas dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Cristo pagó en la cruz, iglesia. Cristo pagó en la cruz el alto pago de su sangre. ¿Para qué? Para comprarte. Para comprar para sí una esposa, escuche, la cual Él no comparte. Esposos, ¿tú compartirías a tu esposa? Esposas, ¿tú compartirías a tu esposo? ¿Qué nos hace pensar que Dios comparte su iglesia? ¿De dónde sale eso? Y eso es exactamente lo que el mundo quiere poner en la iglesia. Él tiene su iglesia y Él demanda de ella no parte de su amor, no un poquito de su amor, ¿sí? No un poquito de su lealtad, no un poquito de su devoción. Él la demanda toda, la cela es de Él. Escucha, ¿nosotros tenemos a Cristo o tenemos parte de Cristo? Contesta, yo sé que tienes tapabocas, pero ¿tenemos Cristo completo o parte? Tenemos a Cristo, todo Cristo nosotros. Él se dio por completo en esa cruz. No dio parte de su sangre, dio toda su sangre. Él pide de ella lo mismo. Él pide de ella que ella se entregue a Él. ¿Sí? Si Él se ha entregado, Él pide de su iglesia que se entregue a Él. Él demanda su lealtad, demanda su amor, demanda su fidelidad. Yo quisiera concluir esta mañana e invitarte a reconocer en tu corazón, ¿sí? Y esto nuevamente es específicamente para su iglesia, ¿sí? Para su amada. Si tú te reconoces que eres parte de la iglesia, pero tu vida no ha sido comprometida con Él, ¿sí? Si has caminado entre el mundo con una lealtad dividida a tu Señor, te quiero invitar a que hables con Él. ¿Has andado divagando? ¿Has andado coqueteando con el mundo? Vuélvete al Señor. El mayor peligro de la iglesia es que ella misma se deje seducir por otros amantes, por el mundo, y así provocar la ira de un Dios celoso. Él está comprometido con tu cuidado, su cuidado sobre ti, su protección. Pero Él demanda de su iglesia obediencia. Él demanda de su iglesia fidelidad. Él demanda de su iglesia pasión por su Señor. No sé cuántos de aquí son esposos, pero el matrimonio tiene el objetivo principal y primordial de representar a Cristo y su iglesia. Y si no está pasando eso en el hogar, deben solucionar esto de manera urgente. Dios no dio o no diseñó el matrimonio para dar lugar al adulterio, ¿sí? Dios no diseñó el matrimonio tampoco para vivir en un matrimonio frío, en un matrimonio egoísta. Dios no diseñó ni espera que la relación entre Él y su esposa sea fría. No es así. No es así. Él desea que su amada le dé su afecto. Él desea y anhela y demanda que su iglesia le dé su lealtad. Solo a Cristo.
solo a Cristo. Él no permitirá que su iglesia camine adulterando con el mundo. Él tratará contigo sí o sí y te atraerá a Él. Y hará lo que sea necesario porque te cela y te ha amado con amor eterno. Quisiera concluir con una lectura del profeta Oseas e irme directamente al capítulo 2. El profeta Oseas había recibido una instrucción directa de parte de Dios de tomar a una mujer infiel. Esta mujer se llamaba Gomer. ¿Sí? Y por medio de este matrimonio, ¿sí?, Dios iba a ilustrar la unión con su pueblo y cómo éste le iba a ser infiel. Cómo su pueblo iba a ir tras dioses falsos, no reconociendo que era Dios quien le daba todo lo que necesitaba. Gomer le daba crédito a que el cuidado que ella recibía, la protección que ella recibía, la provisión que ella recibía, venía de sus amantes, y no reconocía que el cuidado y la protección venía de Dios. Venía de Oseas, perdón, ¿no? Representando, ¿no?, a Dios. Es una figura, ¿no? Gomer no reconocía que todo este cuidado provenía de Oseas. Su pueblo no reconoce que el cuidado viene siempre de su Dios, de su provisión. Escuche la respuesta de ella. Ella dijo: iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa, de lana y lino, y también a cambio de aceite de oliva y bebidas. El pueblo de Dios no necesita buscar nada aparte de Dios. Y aquí habla Dios: por esta razón la cercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. ¿No? Esos obstáculos iban a hacer volverla a Él. Cuando corra tras sus amantes no podrá alcanzarlos. Los buscará pero no los encontrará. Entonces pensará: mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Escucha, ella no se daba cuenta que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro. Pero ella ofreció todos mis regalos a Baal. El alimento espiritual, el gozo del creyente, la unción en el creyente proviene de Dios. En Cristo. Sin embargo, ahora le quitaré el grano. Le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para descubrir su desnudez. Aquella provisión que el pueblo pensaba que venía de Baal, Dios la quitaría. ¿Sí? Para que entonces su pueblo reconociese que Él es su proveedor. La desnudaré por completo en público a la vista de todos sus amantes. Esto habla de vergüenza, ¿sí? Y que por medio de esto ella se diera cuenta de la vanagloria, la locura, la hipocresía en la que estaba. Nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales, celebraciones de luna nueva y sus días de descanso. Todos sus festivales establecidos, destruiré sus vides, sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales, de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso
a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas, y salía a buscar a sus amantes. Escuche, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. ¿Será que no pasa nada si me olvido que tengo un Señor celoso? ¿Será que no habrá consecuencias? Pero mira quién es el Señor, que aún a pesar de su infidelidad, Dios habla de enamorarla. Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Versículo 19: te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Mis amados, esto nos deja ver la infidelidad de Israel ante la fidelidad de Dios. Ahora, hablando de su iglesia, el Señor ama a su esposa. Él cela a su esposa. Él siempre está buscando su cuidado, su protección. Ella está segura en el celo que Dios le brinda. Ella está segura en su cuidado, en que nadie le hará daño, en que Él tiene toda la provisión que ella necesita, su palabra, su gozo, su unción. La iglesia no necesita a nadie más. En Él su iglesia está completa. Él es fiel a su iglesia y anhela a su esposa. Él quiere ya estar con ella. Y en cualquier momento Él regresa por ella. Él ha hecho morar en nosotros su espíritu, las arras dentro de nosotros, su compromiso adelante. ¿Por qué no te pones de pie al Señor? El espíritu y la esposa dicen: ven, ven. Ven. Su iglesia debe anhelarle, debe decirle: ven mi Señor, ven Jesús, ven. Ven. Están las aguas de salvación para todo aquel que esté sediento, que no es parte de su iglesia y que esté aquí. Le dice el Señor que venga. El que tiene sed, venga. El que tiene sed, tome del agua de la vida gratuitamente. El regalo de la salvación, la bienvenida a ser parte de su pueblo, es hoy. Ven a Cristo, ven a su gracia, arrepiéntete de tu camino y cree en Él, cree en el Evangelio. Iglesia, es tiempo de venir a Él.